en el amado. En lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió. Aleluya. Y me escogió para alabanza y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración de su gracia cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad. ¡Aleluya! Y escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad. ¡Aleluya! Y tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, sello que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Y escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Y escondido en Cristo estoy, aleluya.
Somos sus escogidos. Somos su especial tesoro. Somos su real sacerdocio. Somos su nación santa. Somos su pueblo adquirido para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Para honra y gloria de su nombre. Aleluya. Estás esta mañana aquí para honra y gloria de su nombre. Aleluya. ¿Tú entiendes eso esta mañana? Estás aquí para darle la gloria a Él. Estás aquí esta mañana para darle la honra a Él. Para eso fuimos escogidos. ¿Por qué no levantas tus manos y alzas tu voz en adoración y en reconocimiento a su presencia esta mañana con nosotros? Aleluya. Oh, la Biblia dice que hay que entrar por sus puertas con acción de gracias, hay que entrar por sus atrios con alabanza, hay que entrar por su casa con reconocimiento, con adoración, con exaltación a su nombre. Aleluya. Tal vez has usado tus labios esta semana para hacer un mejor ejercicio en tu venta. Tal vez has usado tus labios en esta semana para compartir tus anhelos y tus sueños. Pero ¿por qué no usas tus labios esta semana para bendecirlo y para honrarlo a Él? Para decirle a Él lo que Él es y lo que Él significa para ti. Aleluya. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Alguien quiere expresarle a Él de lo profundo de su corazón. Alguien quisiera hacerlo esta mañana. Hay libertad aquí en la casa de Dios. No hay nada que nos prohíba esta mañana dirigirnos a Él. No hay nada que nos prohíba esta mañana entrar a sus atrios, a su presencia, con acción de gracia y con reconocimiento. Aleluya. Él quiere tu ofrenda esta mañana. Él quiere tu ofrenda de adoración. Él quiere tu ofrenda de reconocimiento. Él quiere tu ofrenda de exaltación a Él. Aleluya. Algo ocurre en la reunión de los santos. Aleluya. Cuando hay un pueblo que le reconoce a Él. Cuando hay un pueblo que lo mira a Él como el centro de nuestra reunión. Porque Él es el centro de esta reunión. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En el cielo y en la tierra. Aleluya. Aleluya. Él debe ocupar el primer lugar en esta mañana, en esta reunión. Él debe ocupar el primer lugar en nuestra mente esta mañana. Él debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón esta mañana. Levántalo a Él con tu adoración. Levántalo con tu adoración. Aleluya. Aleluya. Levántalo con tu adoración. Levántalo con tu reconocimiento. Aleluya. Aleluya. Un corazón contrito, un corazón humillado no desprecia a Él esta mañana. Alabanzas a Dios. La Biblia dice que Él se regocija en las alabanzas de su pueblo. Y alabar es exaltar las bondades de Él, decir lo que Él es, eso es alabar. Alabar no es meramente cántico. Alabar es expresarle a Él lo que Él es y lo que Él significa para nosotros, lo que ha hecho por nosotros. Alabanzas a Jesús. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Digno eres, Señor, esta mañana. Digno eres, Señor Jesús. Digno eres, Jesús. Tú eres digno esta mañana, Señor. Podemos contemplarte, Señor, esta mañana. En la hermosura de tu santidad, Jesús. En la hermosura de tu santidad podemos adorarte esta mañana, Señor. Permítenos, Señor, entrar a una esfera esta mañana. Que podamos salir, Señor, de esta esfera natural que nos agobia, que nos domina, que inculca pensamientos en nuestra mente, Señor, de lo que dejamos en el hogar,
de nuestro trabajo, de nuestras deudas. Permítenos esta mañana salir y romper esa esfera natural que nos agobia, que nos inquieta, Señor, y entrar a una dimensión más amplia, donde podamos contemplarte y sentir tu poder, Señor, donde podamos sentir tu presencia esta mañana, Jesús de Nazaret. Digno eres, Señor, de toda gloria, de toda honra y de toda majestad. ¿Por qué no brindamos un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Saludo a todos en el nombre de Jesús. Bueno, y todavía por aquí, ¿no? Gloria a Dios. Por ahí dice que se despide más que un novio. ¿No ha visto usted los novios que sí se despiden bastante, verdad? Los agarra a las 10 de la noche y todavía tienen tema. Tiene que la suegra cerrarle la ventana y decirle, no, ya está bueno. Amén. Gracias a Dios, bueno, hubo un inconveniente con alguno de los pastores, lo concerniente a su trasteo. Entonces él pidió a los directivos, que son mi jefe, que postergaran el asunto del viaje por razones de que él no tenía definido lo de su trasteo. Entonces así han transcurrido las cosas. Y bueno, además faltaban algunas cosas por hacer. Realmente la costumbre de la iglesia es que los directivos, hermanos directivos que son nuestros administradores o nuestros jefes, ellos por lo general hacen alguna ceremonia también. Entonces, eso estaba programado para esta noche. El hermano oficial, directivo, estar aquí, además de estar en el culto esta noche, haciendo la ceremonia final, que es la ceremonia de la administración de la iglesia. Él también estará revisando algunas de mis cuentas, porque esto también hace parte del protocolo, revisar mis cuentas, a ver cómo están, mis envíos y todo eso. Él estará haciendo esto antes de estar en el culto por la noche. Quiero decir e informar que yo también estuve haciendo una revisión a todas las cuentas de la iglesia porque quería llevarme un informe de cómo estaba todo y asegurarme que todo quedaba en orden. Y en compañía de unos hermanos de la Junta estuvimos haciendo revisión a algunas de las cuentas de la iglesia. Hicimos un arqueo físico de caja. Y bueno, gracias a Dios encontramos todo en orden. Quiero dar ese parte de tranquilidad, todo está en orden hasta aquí. Yo me llevo un informe de cómo quedan las cosas hasta aquí. Y me voy tranquilo, gracias a Dios. Gloria al Señor. Gracias a Dios por eso. Entonces, sigo pidiendo sus oraciones en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios, Mateo capítulo 24. Bueno, yo tenía este texto y oí que los niños también lo leyeron. Bueno, estábamos en el mismo espíritu. Mateo capítulo 24. Verso 13, verso número 13. Mateo capítulo 24, verso número 13. Creo que podemos leerlo a una sola voz. Vamos a leer el 13 y el 14 para tomar sentido a la lectura. Mateo capítulo 24, versos 13 y 14. Los amigos que están aquí esta mañana le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Son ustedes bienvenidos aquí. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Creo que podemos leerlo otra vez. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Den gloria a Dios y pueden sentarse. Bueno, en estos días uno escucha, ¿no? Por la prensa escrita, por la radio, la internet, la televisión, escucha que se ha vuelto a poner de moda el tema del fin de todas las cosas. Bueno, lo que sucede es que a veces a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios, se le da poca credibilidad. Y cuando surge alguien por ahí, de su propia cuenta, o alguien escribe un libro, o aparece por ahí alguien, los famosos profetas que están de moda hoy día. Hoy se habla mucho de profetas y apóstoles en el mundo religioso. Cuando aparece un profeta por ahí que está de moda, hablando de que viene el fin, de que el fin llegó, y algunos hasta de manera atrevida se atreven a, perdonen la redundancia, se atreven a ponerle fecha a este asunto del fin del mundo, de la venida del Señor. Algunos se han atrevido a ponerle fecha. Y hay religiones, hay sectas religiosas que han tenido grandes fracasos en la historia de su religión por ese hecho, porque ellos se han atrevido a ponerle fecha al fin del mundo o a la venida del Señor, y resulta que no se ha cumplido lo que ellos profetizaron, y han tenido grandes fracasos, y en el peor caso lo que han hecho es trastornar la poquita fe que a algunos les quedaba respecto a estas cosas. Han servido de tropiezo para muchos, porque ya hay gente que no cree en esas cosas a raíz de que hay profetas que dicen eso, le ponen fecha y luego no se cumple. Ahora, la pregunta es esta. Si habla la Biblia respecto al fin de las cosas, si habla la Biblia respecto a un fin de todas las cosas, la respuesta es obvia. La palabra de Dios sí habla acerca del fin de las cosas. Parece que hay pocos amenes, pero voy a volver a repetir eso. Ajá. Entonces, los amigos que están aquí esta mañana también deben saberlo. El asunto, el fin no es una realidad porque lo profetizó Nostradamus. Porque alguien no, si lo dijo Nostradamus, hay que prestarle atención. O el fin de las cosas no es una realidad porque lo dijeron los mayas. Porque las profecías mayas lo dijeron. Eso no es una verdad porque los mayas lo dijeron. Eso es verdad porque está escrito en la palabra de Dios. Además, todo lo que ha dicho la palabra de Dios en cuanto a profecía, una a una, han tenido cumplimiento. Una a una. Y no alcanzaríamos esta mañana a revisar toda la profecía que hay consignada en la palabra de Dios que ha tenido su cumplimiento. Pero ha sido en un alto porcentaje la profecía dada por la palabra de Dios ha venido cumpliéndose así, vea, exactamente, milimétricamente, como está descrito en la palabra de Dios. El asunto es que si hasta aquí toda la profecía descrita en la Biblia ha tenido cumplimiento, entonces lo que hace falta por cumplirse, de igual manera, tendrá su fiel cumplimiento. Porque Dios no cambia. Dios no es hombre para arrepentirse. Entonces todo lo que Él ha consignado y lo que ha guiado a través de su Espíritu, por inspiración, tendrá su fiel cumplimiento. Entonces nosotros leemos aquí en este capítulo 24 de Mateo, que está rodeado, el versículo 13, que es donde me quiero centrar, está rodeado de un contexto donde Jesús comienza a hablarle a sus discípulos respecto a algunas cosas que acontecerían en el futuro. Ellos están inquietos. Esta enseñanza de Jesús viene a raíz de una pregunta que los discípulos, que la gente le hace a Jesús. Porque Él les está hablando del templo. Está profetizando acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Le está diciendo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Entonces ellos le hacen una pregunta a Jesús. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida
y del fin del mundo. Ahí dice el fin del siglo, pero es igual fin del mundo. Puede decir fin del siglo o fin del mundo. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús les advierte a ellos. Mirad que no os turbéis, o sea, no se confundan. Porque antes de todas esas cosas vendrán muchos diciendo hablar en mi nombre, que yo los he mandado a hablar, sin yo haberlo mandado a hablar, y dirán que ya es el fin. Entonces Jesús le da unas pautas a ellos para que eso les sirva de guía de cuándo más o menos podrían ellos estarse acercando al fin de las cosas. Entonces es que comienza a narrarle una serie de asuntos: cuando veáis esto, cuando veáis esto otro, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán, oiréis de guerra, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin de todas las cosas. Y luego le sigue describiendo: se va a levantar nación contra nación, se va a levantar reino contra reino, habrá pestes, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares. Y dice, pero aguántate, todavía no, estas cosas apenas serán un principio de dolores. O sea, son los primeros dolores apenas, todavía no es el parto. Oiga, si así es los primeros dolores, ¿cómo será el parto? Imagínense, si los primeros dolores es guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares, y dice Jesucristo a ellos, pero aguántense, eso apenas son los primeros dolores. Imagínense cómo será lo que sigue a eso. Entonces, dice, a ustedes los van a entregar a tribulación. Le está diciendo a los que están frente a él, a ustedes los van a entregar a tribulación y los matarán. Serán aborrecidos de toda la gente. Eso no era un mensaje tan alentador así que se diga. No era nos vamos para el cielo y gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. No, ese era un mensaje tremendo, fuerte a los oídos de ellos. Mira, a ustedes los van a entregar a tribulación y los van a matar. Ustedes serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. De ustedes muchos tropezarán. Tremendo. Muchos tropezarán. A otros se entregarán unos a otros, y unos a otros, dice, se aborrecerán. Así les está diciendo a ellos. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, no dice a pocos. Óigase bien que no dice a pocos. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. A muchos. ¿Eso dice su Biblia? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, o sea que el nivel de la maldad en el mundo crecerá a niveles nunca antes vistos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habrá un amor enfriado. Pero aquí viene el versículo alentador. Dice, mas el que persevere hasta el fin. Hasta el fin. ¿Cierto? Quiere decir que hay un momento donde vendrá el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces fíjense, aquí hay unas palabras clave que nosotros tenemos que extraer, que hacerle exégesis. Una es la palabra perseverar. Perseverar. La otra palabra que nos llama la atención de este texto es la palabra fin. Y la tercera palabra de este texto que nos llama la atención es la palabra salvo. Hay tres palabras clave: perseverar, fin y salvo. Ahora, ¿de qué tipo de perseverancia se está hablando aquí? Porque algunos creen, respecto a la perseverancia que se habla aquí, de que es una resignación pasiva. De que es una resignación pasiva a que el mundo se desmorone y ya, una resignación pasiva. Y no es de ese tipo de perseverancia que está hablando la Biblia aquí. La palabra utilizada, original utilizada de la palabra perseverar, es upomeno. La palabra griega es upomeno. Y esta palabra se refiere a uno mantenerse en pie en medio del conflicto.
Ya es otra cosa, no es una actitud pasiva allí, con los brazos cruzados y esperando que todo se desmorone y ya. No, la perseverancia que habla aquí es mantenerse en pie en medio del conflicto. La idea que da la palabra perseverar aquí es sobreponerse a la adversidad, al momento de adversidad. La idea de perseverar aquí es no desplomarse cuando seamos sometidos bajo presión y bajo tensión. No desplomarse bajo la tensión. Estar uno firme ante la presión de manera valiente. O sea, entonces no se refiere a una actitud pasiva de resignación. Oh, yo me resigno a mi suerte. No es algo así. No, yo me resigno a mi suerte, a lo que me ha tocado a mí. No es una resignación así, de ese tipo. Es alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Es una resistencia activa. Es una resistencia enérgica a la derrota. Es alguien que se propone a no dejarse derrotar, a sobreponerse de manera enérgica a aquella circunstancia. Entonces esa actitud enérgica de resistencia, estando en pie, de mantenerse firme, le produce cierta calma. Le produce cierta calma. Y lo hace que en medio del embate del viento, él se mantenga. Aleluya. Y pueda llegar. Y la cosa es que esa resistencia y ese viento en contra no va a ser un día, 2 días, 3 días, 4 días. Ese viento en contra va a soplar hasta el fin. ¿Está comprendido eso? No es que el creyente va a tener unos días salió a flote y ahí comenzó. No, ese viento va a estar soplando de manera constante, de manera continua. Y entonces un verdadero creyente es alguien que resiste en medio de ese embate y se va acercando poco a poco a la corona de sus días, al fin. Bueno, cuando uno dice fin, algunos interpretan, bueno, al fin de tus días. Algunos interpretan, se pueden entender de esas dos maneras. O sea, tú tienes que resistir, número 1, o hasta que te mueras, o hasta que todo termine. Si estás vivo hasta que todo termine, bueno, llegaste ahí. Y si te llegó la hora de la muerte, que cuando te sorprenda la muerte, tú estás embatiendo, tú estás combatiendo, tú estás resistiendo, tú estás en pie, aún bajo la presión. Tú te mantienes sólido, firme. Aleluya. Que la idea de algunos de llegar hasta el fin, hermano, yo llego al fin así sea de barriga. Y como alguien que vaya en las últimas así, y que llega y toca en la raya ya final así. Esa no es la idea. De alguien que está tirado y va de barriga, y yo llego así sea de barriga, hermano, no. No es así el asunto. El asunto es en pie. Por eso el apóstol Pablo nos vende una idea. Bueno, él nos vende esa idea porque él conoció el contexto del mundo romano, que era un poderío militar. Él se levantó viendo todo eso del imperio romano y el poderío militar y aprendió a conocer lo que era la milicia romana. Y entonces él nos pone ese ejemplo. Y le dice a los creyentes, ustedes tienen que ser como unos soldados. Ustedes tienen que apertrecharse de toda la armadura de Dios. Yo creo que el apóstol Pablo estaba visualizando un soldado romano. Ustedes tienen que apertrecharse de toda la armadura de Dios. Y estar como soldados en pie para que puedan resistir todos los embates de fuego del maligno. Él no le está diciendo a sus creyentes de que todo sería un paseo color de rosa. Él le está diciendo a sus creyentes, mire, eso será una batalla, y para que ustedes puedan mantenerse en pie en esta batalla, tienen que apertrecharse como buenos soldados de Jesucristo para que puedan resistir en el momento de la aflicción. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. La otra palabra en este texto es la palabra salvo.
Y en cuanto a la salvación, hay divergencias de posiciones en el mundo religioso. Hay unos que tienen una idea facilista de la salvación. Por ejemplo, una persona vive como sea en el mundo, alejado de Dios, hundido en el pecado, sin prestarle atención a las cosas de Dios. Y de repente le ocurre algo, y estando ya en ascuas de la muerte, alguien le dice, haz la oración de fe. Y él así todo moribundo, con la boca llena de sangre, o allí ya casi en las últimas, el otro le dice, él está en su dolor de muerte, y el otro le dice, haz la oración de fe. Y de pronto la persona en su desespero cierra los ojos, y bueno, el otro dijo, oró, hizo la oración de fe, listo. Entonces alguien viene y pregunta, ay, ¿y él alcanzó a hacer la oración de fe? Sí, él alcanzó a hacer la oración de fe. Ah, bueno, es salvo ya, es salvo. Esto es una idea facilista de la salvación. Porque la Biblia no plantea eso así. O la Biblia plantea eso así. Aquí ya comienzan algunos a ponérseme sentimental. Porque entonces el uno comienza a pensar en el primito, en el tío, en el abuelito, que hizo la oración de fe ya ahí en las últimas y tuvo la salvación. Claro. Mire, hermanos, hay una cosa que es verdad. Dios provee. ¿Qué le pasó a la muchachita? ¿Estás mal? No, ¿estás enfermo? Ah, no. Ok. Bueno. La Biblia provee un tiempo para cada ser humano. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. O sea, Él le regala un tiempo al hombre para buscarle. Para buscarlo a Él. Ahora, algunos dicen, ay hermano, ¿y cómo hacemos con el ladrón de allá de la cruz? Porque algunos toman como ejemplo de que ese ya que estaba en la cruz, ahí en el momento ya último, por algunas palabras que dijo, bueno, el Señor le dice de manera soberana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ustedes tienen que tener en cuenta algo, hasta allí no se había consumado toda la obra del Calvario. No se había consumado toda la obra del Calvario. Y del Calvario para acá, todo el que de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo y de la resurrección de Cristo, de ahí para acá, el que quiera ser salvo, tiene que mirarlo a Él, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que convertirse verdaderamente al Evangelio y nacer de nuevo, tiene que estar la simiente del Espíritu habitando y morando en Él, tiene que ser sepultado al igual que Cristo y resucitar de las aguas para una nueva vida en Cristo Jesús. Del Calvario para acá. Porque hasta allí, hasta el momento en que el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hasta ahí no se había consumado todavía la obra del Calvario. O sea que hasta allí todavía estábamos en el Antiguo Testamento. Todavía estábamos en la ley. Porque el fin de la ley fue Cristo. O sea, cuando Cristo muere, Cristo fue el cumplimiento pleno de la ley. Antes de ser consumado la obra del Calvario, todavía estábamos en la ley. Cuando Cristo muere, Cristo llevó todo el juicio que señalaba la ley, lo llevó Él en su cuerpo. Amén. Entonces, de Cristo para acá, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo. Alabanza. Entonces, en cuanto a la salvación, hay diferencias. Algunos predican una salvación por promoción automática. Por promoción automática. Pero la salvación no es una promoción automática. La salvación son unos pasos y tiene 3 aspectos que yo quisiera mencionarlos así rapidito porque no hay tiempo para hablar de todo esto así en forma. Pero la salvación tiene 3 aspectos que son cruciales que nosotros lo entendamos. Primero, necesitamos entender qué es realmente la salvación. La salvación se refiere a la liberación o preservación, ¿cierto? Así en un sentido pleno. La salvación se refiere a escapar
del juicio eterno o de la condenación eterna por medio de la gracia y por medio del evangelio. Entonces fíjese, la salvación tiene un aspecto pasado, tiene un aspecto presente y tiene un aspecto futuro. Y eso nosotros debemos saberlo. Debemos tenerlo presente. Por ejemplo, nosotros decimos que fuimos salvados, dando a entender que en un punto del pasado recibimos el perdón de nuestros pecados, que en un punto del pasado vino la libertad para el mundo, la libertad del pecado para el mundo, para poder vivir para Dios. Ese aspecto de la salvación es un aspecto pasado. Se refiere a la obra que ya hizo Cristo en la cruz. Amén. Fíjense que todos estábamos bajo pecado, caímos bajo pecado en el pecado de Adán. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué aspecto de la salvación se dio con la muerte de Cristo? Que ya en este punto para nosotros es un aspecto pasado, porque ya la muerte de Cristo ocurrió. ¿Qué aspectos de la salvación se cumplieron con la muerte de Cristo? Bueno, nosotros estábamos vendidos al pecado porque a través del pecado de Adán todos fuimos constituidos pecadores. Esa deuda de Adán no había sido cancelada. Estaba vigente. El pecado de Adán estaba vigente. Y ese pecado de Adán pasó a todas las generaciones. Todos heredamos el pecado de Adán. Amén. Ahora, con la muerte de Cristo se pagó, se canceló la deuda de Adán. Fue cancelada la deuda de Adán con la muerte de Cristo. Dios no va a juzgar a la gente por el pecado de Adán, porque algunos dicen, bueno, pero ¿y nosotros por qué tenemos que pagar lo que otro por allá hizo? Todavía hay gente que cuando uno la va a evangelizar le dicen eso a uno. Bueno, pastor, bueno, Adán pecó, pero yo no estaba ni por ahí cuando Adán pecó, ni lo empujé para que él hiciera eso. ¿Y yo por qué tengo que pagar lo que hizo Adán? Bueno, hasta pensándolo un poquito, con un poquito de sentido común, de sensatez, es así, ¿verdad? Algo que ocurrió por allá. ¿Por qué alguien tendría que pagar el delito que alguien cometió 500 años allá? Por ejemplo, los españoles que hoy día que viven en España, ¿qué tal que algún juez se le diera por decir, bueno, los españoles le vamos a hacer un juicio por todo lo que hicieron en la conquista española? Imagínense eso, por todo lo que hicieron en la conquista española. Los españoles de hoy día dirían, bueno, ¿y nosotros por qué vamos a pagar lo que hicieron otros por allá? No tiene sentido. Hasta cierto punto no tiene sentido. Pero la Biblia dice de verdad que con el pecado de Adán todos quedamos bajo maldición, bajo pecado. Era necesario pagar esa deuda. Para nosotros era impagable. No podíamos nosotros cancelar esa deuda. Era necesario que se levantara un segundo Adán, pero no para ser vencido como el primero, sino un segundo Adán que cumpliera con todos los requisitos y que cancelara la deuda de una buena vez por todas. ¿Cierto? Entre los hijos de los hombres no había uno que calificara para cancelar esa deuda, porque todos estábamos bajo maldición y el peso de la ley estaba sobre nosotros. Pero para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Aleluya. Para destruir todo lo que la ley, para borrar y quitar todo lo que la ley sentenciaba y señalaba. Nos señalaba como reo de muerte. Nos señalaba como candidatos a la condenación por el pecado de Adán. Entonces Cristo se puso en medio y dijo, bueno, yo pago la deuda. Yo pago la deuda. Pero yo voy a pagar la deuda para que ellos queden libres de esa deuda. Y entonces por eso es que dice Isaías que Cristo llevó en su cuerpo todo lo que nosotros merecíamos. Lo que Cristo sufrió en su cuerpo, eso era realmente, nos tocaba era a nosotros. Pero Cristo dijo, no, ellos no.
Yo me pongo en el medio y dice, Él fue herido, abatido, escupido, molido por nuestras rebeliones. El castigo que nosotros merecíamos, Cristo lo llevó en su cuerpo. Y Él dijo, cuando dijo consumado es, dijo, la deuda ha sido cancelada. O sea que tú y yo no tenemos deuda por el pecado de Adán. ¿Comprendes eso? Tú y yo no tenemos deuda por el pecado de Adán, porque el pecado de Adán, con la muerte de Cristo, fue cancelado. Pero resulta que la muerte de Cristo va en dos direcciones. Por eso te decía que tenía un aspecto pasado, desde Adán hasta acá. También tiene un aspecto presente. Porque ahora cada uno de nosotros ya no somos culpables por el pecado de Adán, porque la deuda de Adán fue cancelada. Pero resulta que cada uno de nosotros tenemos nuestros pecados. Cristo vino a cancelar el pecado y también la obra de Cristo vino a cancelar los pecados, que es diferente. Cuando la Biblia habla, ciertamente llevó el pecado, se refiere al pecado de Adán. La obra de Cristo va en esas dos direcciones. Cancelar el pecado, o sea, lo que venía de Adán, y los pecados. O sea, los pecados ya se refiere a los pecados de cada uno de nosotros. Que también es suficiente la obra de Cristo en el Calvario para nuestros pecados. Se cancela el pecado y mediante un reconocimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre para ser salvo? Entonces el hombre tiene que reconocer, número uno, que la deuda de pecado que recibimos de Adán fue cancelada por Cristo en la cruz del Calvario. Número dos, que nuestros propios pecados también fueron cancelados en la cruz del Calvario. Yo tengo que aceptar que en la obra de Cristo está el perdón de mis pecados. Y yo haciendo ese reconocimiento del perdón de mis pecados, entonces estoy en camino de la salvación. Por eso decía que la salvación tiene un aspecto pasado referente a lo que hizo Cristo. Amén. Y tiene un aspecto presente también y un aspecto futuro, porque hay una parte de la salvación que todavía no se ha concretado y que esa ocurrirá en el futuro. Todavía está en el futuro. Porque el último estado de este proceso de salvación es la glorificación y la redención. O sea, la redención definitiva, que ese todavía es un aspecto futuro de la salvación. Vendrá un día en que nuestros cuerpos enfermizos y mortales un día serán redimidos por Dios. Que nuestra naturaleza corruptible, que se la come el gusano y que se deshace, un día se vestirá de inmortalidad y un día se vestirá de incorrupción. Y entonces es un aspecto de la salvación que nosotros anhelamos también. Miramos lo pasado, estamos viviendo el presente de nuestra salvación, pero también tenemos una salvación, un final de la salvación que proyectamos hacia el final. Es cuando lo inmortal, hermano, ¿tú no crees que nosotros seremos inmortales? Yo siento esta fe bajita aquí. Muy bajita. ¿Ah? Usted duda que usted va a ser inmortal. Si usted duda que usted va a ser inmortal, entonces usted duda de la salvación. Todavía están incrédulos, pero se los voy a decir en el nombre del Señor hasta que se la aprendan. Tú y yo un día, gloria al nombre de Jesús, tú y yo un día seremos inmortales. Ya dijo alguien allá, eso es parapeto del pastor para engatusar a los pobres cristianos. No, eso no lo dice el pastor, eso lo dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia dice claramente que un día lo mortal de nosotros se vestirá de inmortalidad y que un día lo corruptible de nosotros se vestirá de incorrupción. Y entonces el viejito achacoso
pegará un salto, aleluya, y entonces el cuerpo enfermo será redimido. Dice que la misma creación está en esa expectación futura de la salvación. La misma tierra clama y gime para recibir la redención. ¿Usted cree que esta tierra no está cansada? Por ahí están diciendo los naturalistas que es la cantidad de desecho inorgánico que echamos a la tierra, lo que tiene la tierra cansada, que nuestro planeta está cansado. Los ecologistas dicen que es el CO2 que cae a la atmósfera que tiene a la tierra cansada. Yo no creo que sea ningún CO2 o ningún residuo orgánico. Yo creo que es el pecado que ha caído a la tierra y que tiene a la tierra manchada de sangre y de pecado, lo que hace que el planeta gime. Dice la Biblia que toda la creación gime abrigando la esperanza de la redención. Y ese es un aspecto futuro de la salvación. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Y esto anima y fortalece nuestra fe. Aleluya. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Todo aquel que en él cree no se perderá. Aleluya. Aleluya. Todo aquel que en él crea tendrá vida eterna. Aleluya. ¿Por qué? Porque el evangelio no es una historia más. El evangelio no es una fábula más. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso dice Pablo que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y no ocuparnos de nuestra salvación de cualquier manera. No es de una manera distraída y así como quien está en un paseo, en un picnic, no. Pablo dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Esto infiere una profunda reverencia por aquello que estamos confesando, una profunda reverencia por aquello que estamos practicando. Y eso no quiere decir que podemos salvarnos a nosotros mismos o por nuestro propio plan o por nuestros propios medios para ganar nuestra propia salvación. Eso no es lo que significa. Significa que nosotros debemos permanecer conscientemente en nuestra salvación y que debemos guardarla y preservarla todos los días, porque la salvación sí se puede perder. La doctrina de Juan Calvino le ha hecho mucho daño a la gente. Porque Juan Calvino predicaba que una vez que uno era salvo, la salvación nunca se perdía. Una vez salvo, siempre salvo. La doctrina de la seguridad de la salvación, pero no en el sentido bíblico, sino en el hecho de que una vez que la persona recibe la salvación ya no la puede perder. Y eso no es lo que dice la Biblia. Porque si no tendríamos que quitar todos los versículos que dicen, oiga, hay que perseverar hasta el fin. Oiga, hay que ocuparse de la salvación. Oiga, hay que caminar la carrera. Oiga, hay que perfeccionarnos todos los días en santidad y en temor de Dios. Habría que quitar todos esos versículos de la Biblia. Pero si la Biblia dice eso, es porque fácilmente alguno puede extraviarse del camino, puede perder esta salvación tan grande. Y por eso dice el escritor, ¿qué será de nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? O sea que alguien puede descuidar la salvación y puede perderla. Juan Calvino enseñó otra cosa y hay un montón de iglesias que se declaran calvinistas. Y por eso es que la gente cree que puede irse a dar paseos al mundo. Porque hay creyentes en las religiones normales, tradicionales, que son creyentes de marzo hasta octubre, por ahí más o menos. Fiel con el Señor. Nos vamos a gozar a las bodas del Cordero. De marzo a octubre.
Pero ya llega noviembre y comienzan las luces de Navidad y comienza el cristiano a distraerlo las lucecitas de Navidad. Y cuando llega diciembre, ya llegó diciembre, la fiesta del año. Y llega 24, Navidad, Navidad, Navidad. Y llegó el 31, ni se diga. 5 para las 12, el año va a terminar. Hasta allí llegó el creyente. Y luego le comienza a oler los carnavales. Carnaval. Un paseíto al mundo no quiere decir nada. La cumbiamba y el ¿cómo se llama eso? La guacherna y todo eso. Pasaron los carnavales. Ay, Señor, yo tengo... Perdóname, Dios mío. Ay, bueno, tal, volvió y se consagró. Y viene el otro año y sigue lo mismo. Una inconstancia, un va y viene. Ese no es el tipo de caminar que la Biblia habla en la vida cristiana. Ese no es el tipo de perseverar que la Biblia habla. Aleluya, aleluya. Está hablando de una perseverancia del creyente. Que el mundo se desenfrena en su maldad, en su vaivén, en la vanagloria de la vida, en los placeres temporales. Esos son los vientos que soplan en el mundo. La fornicación, el adulterio, los bailes, las parrandas, las orgías, el dinero fácil. Y todo eso son vientos que soplan en el mundo y la gente es seducida tras eso. Pero el creyente que quiere llegar hasta el fin, él mira todo eso y esos vientos lo golpean, las tentaciones lo golpean, la vanagloria de la vida lo golpea y todas esas cosas, pero el creyente está allí permaneciendo en Dios con los pies sobre la tierra, esperando, esperando, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro Dios. De eso se trata. ¡Oh! Apreciando lo que tenemos. Apreciando lo que tenemos. Teniendo cuidado de nosotros mismos primero. Y teniendo cuidado de la doctrina. El apóstol Pablo le dijo al joven servidor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Alabanza. Debemos estar alerta ante los trucos y las maquinaciones de Satanás. Y sentirnos temerosos de hacer el mal. Temerosos de hacer el mal. Aleluya. Recordando siempre la bondad y la benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Porque dice la palabra de Dios que es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados tuvieron revelación de lo alto. Fueron iluminados y gozaron de los bienes. Y disfrutaron de la buena palabra. Aquellos que Dios los sentó a oír la buena palabra domingo tras domingo, jueves tras jueves, sábado tras sábado. Aquellos que tuvieron y disfrutaron la buena palabra. Y no solo eso, sino que disfrutaron del don espiritual, de esa hermosura, de que el don del Espíritu Santo venga a morar en la vida del creyente para alimentar los frutos y los dones dentro de él. Y que después de haber subido a tan alto nivel, se devuelva del camino. La Biblia dice que es imposible que sean renovados otra vez. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es imposible que un hombre de ese talante y ese nivel, con una revelación tan alta de la doctrina, con un disfrute tan alto de los dones espirituales. Por ejemplo, un hombre como del nivel del hermano Filadelfo. Tiene más de 50 años
de ser pastor. Y toda la revelación que Dios le ha dado a él de doctrina y todo eso. Y todo el disfrute de los dones espirituales. Él ha visto cómo el poder de Dios se ha derramado en la congregación. Él ha visto el poder de Dios en milagros, en poder del Espíritu de Dios, sanando enfermedades, resucitando muertos. Él ha visto todo eso. Y haber llegado a ese nivel y que ahora, el día de mañana, el hermano Filadelfo salga diciendo: yo me voy a la cantina a tomarme unas buenas cervezas y a disfrutar el resto de mi vida. Imagínense usted una cosa de esa. A estas alturas, que ocurriera algo así en un hombre de la talla de él. Ahí es donde dice la Biblia: es imposible que sean restaurados o renovados otra vez. Y explica por qué. Dice: porque ya no hay más sacrificio, ya no queda más sacrificio. Ya no podemos volver a crucificar de nuevo a Cristo para ser restaurados, porque es que el sacrificio fue hecho una sola vez para siempre. Y el que tiene en poco el sacrificio de Cristo, ¿para dónde más coge? Si es la única provisión que Dios nos ha dejado a nosotros, el sacrificio de Cristo es la única provisión. No son los cultos de reconciliación, no son las serenaticas esas que te llevan allá a la casa. Eso no es. Lo único que Cristo nos ha dejado es el sacrificio de Él. El que niega el sacrificio de Cristo, el que menosprecia el sacrificio de Cristo, no le queda más alternativa. ¿Para dónde va a coger? Y ahí es donde dice Hebreos: es imposible que sean renovados otra vez, volviendo a crucificar a Cristo. Cristo no será crucificado dos veces. Cristo fue crucificado una sola vez. De manera, mis hermanos, entendiendo la salvación y sabiendo que hay que perseverar en ella, es que nosotros podemos llegar hasta el fin. Porque el fin viene. El fin viene. El fin de todas las cosas viene. Ahora, lo que no hacemos nosotros es ponerle fecha a esos asuntos. Porque la Biblia sí dice, habla del fin, pero no habla de una fecha del fin. Nos da algunos indicios de cosas que tienen que acontecer antes que venga el fin, pero hasta ahí. Y a nosotros se nos ha enseñado por la palabra de Dios que no debemos hablar más ni pensar más de lo que está escrito. Porque hay gente que quiere saber más de lo que está escrito. Y eso ya es caer en un terreno de especulaciones. Hay algunos profetas que dicen que ellos tienen la última revelación de Dios para la gente. Pero ya no hay más última revelación de Dios para la gente. Toda la revelación que nosotros necesitamos para la salvación está en las Sagradas Escrituras. Algunos dicen, no, que la profeta no sé quién, o que el profeta fulano de tal tiene la última revelación para el pueblo. Pero eso es mentira. Y la Biblia dice que hay de aquel profeta que dijere que habla en nombre de Dios y que dijere cosas que Dios no lo ha mandado. Eso, hay un peligro allí en esa presunción, en decir: Dios me habló, Dios me dijo, yo tengo una palabra para el pueblo, una palabra nueva para el pueblo. No se deje comer de esos cuentos. La Biblia dice que nosotros debemos probar todos los espíritus a ver si son de Dios o no son de Dios. Lo que tú y yo necesitamos para la salvación está aquí, ya no hay más. Por eso dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Lo demás es especulación. Pero la palabra profética segura está aquí en la palabra de Dios. Pero la gente se deja llevar todavía de supersticiones. Todavía la gente está pegada a los vicios de la sortilegía. De que le digan acerca del futuro. Y a veces se levantan gente en la congregación que dicen tener espíritu de revelación y de discernimiento. Y le andan descubriéndole, y que supuestamente descubriéndole cosas a Raimundo, a todo el mundo. Pero lo más tremendo es que ellos nunca se descubren a sí mismos. Y viven viendo demonios enganchados en las orejas de toda la gente. Viven viendo demonios enganchados en las paredes.
Y a eso tenemos que decirle no en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que tú necesitas para la salvación de tu alma está en Cristo Jesús, está en el Evangelio de Cristo. Yo no necesito que venga algún profeta a decirme qué es lo que tengo que hacer para ser salvo. Si ya aquí está, yo lo tengo en la palabra de Dios. Y yo exhorto a cada hermano, sobre todo a los nuevos, no se dejen llevar de eso. Así sea un hermano de aquí de la iglesia y que diga que es el más consagrado de todos. Si él se levanta diciéndote que él tiene una palabra profética para ti, última, somete ese espíritu bajo el escrutinio de Dios y no le digas nada. Vete a tu alcoba y enciérrate allí con Cristo y dile: Señor, si este espíritu procede de ti, yo lo recibo, pero si este espíritu no procede de ti, yo lo reprendo en tu nombre. Y tengo la palabra tuya para ser salvo. Por eso hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que tenemos que hacer. Preservar en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de Cristo, en la fe que una vez nos fue dada, en la fe que nos ha sido impartida por los siervos de Cristo. Aquellas cosas que oímos desde niños, aquellas cosas que has oído desde que te convertiste, a eso tienes que prestarle atención. Las prédicas aquí, las enseñanzas, no es para decir un buen gloria a Dios y alegrarme en gritos nada más. Todo lo que tú has oído detrás de este púlpito es para tu bien, es para tu salvación, es para que recibas la gracia y el perdón de Cristo. Son los enemigos de la cruz los que nos quieren separar de la doctrina verdadera. Aleluya. Son aquellos que extravían y que no perseveran en la doctrina de Cristo. Dice la palabra que esos no tienen a Dios. El que no persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y ese tiene al Hijo y ese tiene al Espíritu Santo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Es en esas cosas que tenemos que perseverar. Aleluya. Tenemos que perseverar en la comunión unos con otros. La palabra comunión significa participar en común acuerdo de las cosas espirituales que tenemos en Cristo. La palabra comunión significa más que compañerismo. Es tener afinidad de acuerdo y compromiso y tener en común todas las cosas. La comunión de los hijos de Dios es tan especial que Jesús oró por ella para que nosotros perseveráramos en la unidad perfecta. Nosotros tenemos que mantenernos en la oración, aleluya. Perseverar en las oraciones es crucial en la vida del creyente, porque no es que hay poder en la oración, sino que se genera un poder cuando nosotros oramos a aquel que puede suplirnos todas las cosas según su riqueza en gloria. Tenemos que perseverar en medio del sufrimiento, en medio del abatimiento, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad. No podemos bajar los brazos y no se pueden debilitar nuestras rodillas. Cuando el embate del maligno venga en contra de nosotros, cuando la enfermedad golpea nuestra puerta, nosotros podemos alzar nuestra mirada al cielo y decir como dijo aquel hombre: yo sé que mi Redentor vive y aunque esta mi piel sea deshecha, yo sé que veré un día a Él en gloria tal como Él es. Esa es nuestra esperanza. El fin viene. Y para eso tenemos que estar listos. Porque eso fue lo que dijo Pedro. Aleluya. Yo quería leer antes de terminar ya. Para finalizar voy a leer este texto. Aleluya. Permítanme. Dice: porque los cielos y la tierra que ahora vemos, dice claramente, están reservadas por la misma palabra de Dios. ¿Ah? Guardados para el fuego.
3:7, vamos a leerlo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo esto, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Verso 7, óyelo bien, hermano y amigo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, estos que estamos viendo, que existen ahora, aleluya, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Óigase bien, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ah? ¿Lo estás oyendo? Guardados para el día del fuego. Guardados para el día del fuego. Y dice en otro aparte de la palabra del Señor, que los cielos que ahora vemos serán envueltos como una enorme cortina. Y dice que los elementos de la tierra, dice, ardiendo en llama, se fundirán. Así dice la Biblia. Que los elementos ardiendo serán deshechos, dice la Biblia. Y las obras que en ella hay serán quemadas. Así dice la Biblia. Si tú lo quieres creer, bueno, créelo. Y si tú no lo quieres creer, es tu problema. Pero eso lo dice la Biblia. Que los cielos que ahora vemos y la tierra que ahora vemos están reservados por la palabra de Dios para el día del juicio, en el cual los cielos serán envueltos como una enorme cortina, y los elementos de la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas y quemadas. En virtud de que todas estas cosas serán deshechas, como nosotros no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero a los que le ha amanecido la luz, a los que han abrazado el Evangelio de Cristo, nosotros estamos protegidos bajo la cubierta de sus alas, y en sus alas traerá salvación para nosotros. Nosotros no hemos sido llamados para juicio, ni para condenación, ni para destrucción. Nosotros hemos sido llamados por Dios para preservación y para salvación. Pero esto será para aquellos que perseveren hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Puedes ponerte en pie esta mañana? Entonces el asunto no es porque lo diga Nostradamus o porque lo diga la profecía maya. El asunto es que lo dijo el más grande de todos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es veraz, Él es verdadero. Su palabra se cumple. No pasará ni una jota ni una tilde sin que todo lo escrito en su palabra se cumpla al pie de la letra. Dale gracias a Dios por esta salvación. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor. ¡Oh! Escapa por tu vida hoy.
escapa por tu vida hoy. Si estás viviendo una vida fría, si has llevado hasta aquí un evangelio tibio, un evangelio de caminar un poquito y luego aflojarte en Dios, hoy te invito, esta invitación es para ti que has caminado vacilante, que has estado frío, que no sientes a Dios, que no sientes su presencia en ti, que cuando te arrodillas no sientes las caricias de tu espíritu. Esta invitación es para ti esta mañana. Tú que has oído la palabra desde niño, pero que no has querido afirmar tus pies en la roca inconmovible y firme, este mensaje es para ti esta mañana. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Afirma nuestros pasos. Llévanos a la roca que es más alta. Aleluya. Donde tendremos nuestro refugio. Por eso te decimos, Señor, solo en ti está nuestra esperanza. Solo en ti está nuestra esperanza. Tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti puro y limpio seré, si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti, hasta que vengas pronto con poder. Llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Llévame a la roca más alta, Señor, y donde mi refugio tendré. Tenme brillando,